Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema sobre la estructuración de los textos, segunda parte. Solo para recordar, la semana pasada trabajamos con el concepto, características y estructura del párrafo. Además, estudiamos al párrafo como la estructura mínima que conforma un texto, el cual viene a ser la estructura máxima. De esta manera, también repasamos las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Es importante recordar que tipográficamente un párrafo inicia con sangría y cierra con un punto y aparte. No debe olvidarse también que en el interior se utilizan otros signos de puntuación para poder organizar el discurso en unidades de sentido particulares. Además, ya lo mencioné, el párrafo se conoce como la unidad fundamental de todo escrito, y este se constituye en un conjunto de oraciones unidas por un solo tema y articuladas coherentemente. Se puede definir entonces como una unidad expositiva, argumentativa, descriptiva o narrativa, dependiendo de la tipología textual, en la que se formula un aspecto o una idea particular del tema que el discurso quiere o pretende desarrollar. En síntesis, un párrafo va a conformar una unidad de sentido y no solo un encadenamiento de oraciones desligadas del sentido interno de este y del texto como totalidad. Así es que podemos resumir un párrafo como una unidad que tiene una idea principal, central o fundamental que se acompaña de ideas complementarias que ejemplifican, explican o desarrollan esta idea principal. Ahora bien, es obvio que no todos los párrafos van a cumplir la misma función dentro de un texto. Algunos de ellos van a pertenecer al cuerpo o al desarrollo, mientras que otros serán parte de la introducción o de la conclusión. Dependiendo entonces del lugar en que aparezcan, así será su estructura. Como podemos ver, normalmente, si el escrito es breve, para que el texto sea proporcional, debe aparecer solo un párrafo introductorio. Pero si el texto es más extenso, la introducción puede comprender 2 o más párrafos, dependiendo de la información que se quiera transmitir. De esta manera, vamos a trabajar con algunas técnicas para poder escribir una introducción. Pues a pesar de que yo haya realizado mi planificación textual de manera exitosa, recuerdan que en la segunda clase trabajamos sobre la planificación. Hablamos de que se necesitaba una génesis de ideas en la cual yo podía utilizar alguna estrategia, ya sea lluvia de ideas, estrella, cubo o escritura libre. Que después de generar esas ideas yo debo estructurarlas o también organizarlas según los diferentes párrafos. Es decir, seleccionar cuáles me funcionan para el párrafo de introducción, cuáles para el desarrollo y cuáles para la conclusión. Además, es importante que yo defina mi objetivo y mi público meta. Y no menos importante, debo pensar en fuentes primarias o secundarias que me sirvan para poder desarrollar y quizá hasta darle más validez a mi texto. Cuando yo ya he planificado y voy a comenzar a escribir, muchas veces lo más difícil es justamente esto, comenzar. Entonces, a pesar de que en toda introducción debe presentarse y delimitarse el tema por tratar, existen diferentes técnicas para lograrlo, y estas son las que voy a desglosar a continuación. Comenzamos con la técnica tradicional. Esta es denominada así porque es la más usual, la que más frecuentemente se usa, y consiste en presentar el tema que se va a desarrollar aclarando o delimitando cuáles son los aspectos específicos de este tema, que es en sí lo que yo voy a tratar en el escrito. Podemos leer acá un ejemplo. Vean que se dejó sangría,
se comenzó con mayúscula y se cerró con punto. Dice, el problema de la delincuencia juvenil en Costa Rica se ha agravado en los últimos años. Específicamente, las pandillas de jóvenes callejeros constituyen una amenaza frecuente para los ciudadanos. A continuación, se analizarán las causas de este fenómeno y los problemas que estos grupos ocasionan a nuestra sociedad. Como se puede apreciar, se plantea un tema general. ¿Cuál es ese tema? La delincuencia juvenil en Costa Rica. Y luego se está delimitando a los grupos callejeros. Posteriormente, se puede todavía delimitar más el tema aclarando cuáles son los aspectos del problema que se van a abordar en el desarrollo del escrito. Vamos ahora con la técnica número 2, conocida como técnica del anzuelo. En esta se plantea una afirmación o pregunta que busca seducir al lector. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero captar la atención de la manera más eficaz posible. Y una vez que yo haya logrado este propósito, se produce el planteamiento y también la delimitación del tema. Observemos el ejemplo. ¿Ha sido usted o algún allegado suyo víctima de un asalto? Probablemente sí, y eso se debe a que, en nuestro país, la delincuencia ha aumentado en los últimos años, especialmente aquella en la que participan grupos de jóvenes callejeros. Sería interesante ahondar en las causas de este fenómeno y en los problemas que ocasiona a la sociedad. Con esta técnica, quien está escribiendo, ¿qué es lo que desea? Pues nada más y nada menos que llamar poderosamente la atención del lector, del receptor, al involucrarlo explícitamente en el proceso de comunicación. Y esto se logra por medio de la pregunta. Ahora vamos con la técnica de la pregunta retórica. Esta viene a ser la número 3. En este caso, el emisor o el escritor lo que hace es lanzar una pregunta cuya respuesta es obvia o innecesaria, es decir, no requiere una respuesta. Lo importante aquí es introducir el tema de una manera no tan tradicional. Observemos el ejemplo. ¿Ha oído usted hablar sobre el aumento de la delincuencia juvenil en nuestro país en los últimos años? En efecto, este problema se ha agravado con la aparición de pandillas de jóvenes callejeros que diariamente amenazan a la ciudadanía. A continuación, se analizarán las causas de este fenómeno y los problemas que estos grupos ocasionan a nuestra sociedad. Observen que hay una diferencia de esta técnica con respecto a la del anzuelo, a pesar de que las dos comienzan con una pregunta. La diferencia radica en que la intención es involucrar directamente al lector acudiendo a la función fática del lenguaje. Esto sería la técnica del anzuelo. Mientras que en la técnica de la pregunta retórica se desea solamente establecer un marco de referencia que ya es obvio o compartido por la mayoría de los miembros de la sociedad. Pasamos ahora a la técnica número 4, que se llama técnica de la cita. En esta se utiliza para darle más validez al texto. Frecuentemente son personas muy conocedoras, investigadores, estudiosos y eruditos quienes la emplean, y consiste en iniciar el escrito citando las palabras de otro. Normalmente será un escritor famoso o algún otro investigador, aunque también podría no serlo. Leamos el ejemplo. Dice René Jiménez que la violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en general del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como formas de delincuencia. Es por esto que resulta interesante analizar las causas de este fenómeno y los problemas que estos grupos ocasionan a la sociedad costarricense. Observen que entonces aquí
lo que el emisor pretende es involucrar la opinión de otro intelectual sobre el tema que desea abordar. Vamos ahora con la técnica número 5, que es la de la espiral. Esta técnica supone un buen manejo del lenguaje y también un conocimiento amplio sobre el tema, pues consiste en exponer o también enumerar o detallar una serie de ideas que conducen directamente al planteamiento del tema por desarrollar. Observemos el ejemplo. Un excesivo individualismo, falta de valores, irrespeto a la naturaleza, problemas familiares, deserción escolar, desempleo y otras causas pueden estar más que relacionadas con el tema de la delincuencia juvenil en Costa Rica. A menudo, esto genera consecuencias en una nación como la nuestra. Es por esto que se analizarán en este ensayo. Vean que de manera escalonada, el escritor o el emisor conduce a ese receptor al tema central y a la vez también delimita algunos de los aspectos por tratar. Como se puede observar, se invierte un poco lo que es la estructura tradicional, puesto que en esta se establecen los aspectos específicos al inicio del párrafo y luego se enuncia el tema general alrededor del cual va a girar el ensayo o el texto en sí. Ahora tenemos la técnica número 6, que se denomina histórica. Muchas veces cuando nosotros escribimos o delimitamos o escogemos un tema, este está relacionado con algún hecho histórico. Entonces es aquí donde podemos emplear esta técnica, que como su nombre lo indica, consiste en referirse a circunstancias históricas que van a permitir ubicar y delimitar el tema. En este párrafo podemos ver un ejemplo. A inicios del año 2000, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informó que en Costa Rica la percepción de inseguridad es mayor. Las personas manifiestan que la delincuencia juvenil se ha incrementado. Es por esta razón que resulta importante analizar este fenómeno en la actualidad para conocer los problemas que ocasiona esta situación. Vean que acá se está utilizando un dato histórico o una fecha que podría ayudarnos con esta técnica. Como técnica número 7 está la tipográfica. Esta también es algo específica, ya que en algunas ocasiones al escribir necesitamos mencionar o identificar un país, una ciudad, un pueblo o una zona geográfica determinada. Para ello es importante, como primer paso, efectuar la descripción general de este lugar y a partir de esto comenzar a desarrollar el escrito. Como ejemplo tenemos: Costa Rica es un estado de Centroamérica que comprende 51.100 kilómetros cuadrados. Está delimitada al norte con Nicaragua y en el sureste con Panamá. Costa Rica ha disfrutado en general de una mayor paz y una estabilidad política más consistente que muchas de sus naciones latinoamericanas. Sin embargo, se sabe que en los últimos años se ha incrementado la violencia y los delincuentes juveniles son los protagonistas. Es por ello que se pretende abordar esta temática para conocer las causas y consecuencias de esta problemática. Notemos que solamente se trata de una descripción general, en este caso de Costa Rica, ya que el tema viene a ser la delincuencia juvenil, las pandillas callejeras que han aumentado en Costa Rica y con esto pues también la inseguridad ciudadana. La técnica número 8 es la de la estadística. Esta consiste en referirse directamente a porcentajes como punto de partida para la fundamentación de un tema. Es muy empleada en informes, también en artículos periodísticos o en casos en que el redactor quiera apoyarse en datos objetivos. ¿Para qué? Bueno, para darle mayor seriedad al tema por desarrollar. Como ejemplo tenemos: el 53,3% de los costarricenses afirma que se siente inseguro al transitar por las calles de la capital. Esto se debe a que la delincuencia juvenil ha crecido y con el paso de los años, tanto hombres como mujeres se han visto afectados ante tal situación.
Resulta necesario investigar las causas y consecuencias de esta cifra, que cada vez aumenta y genera problemas en la población costarricense. Observen que el texto comienza con un porcentaje. Es importante que este sea real y que no sea que yo lo estoy inventando porque le restaría validez a mi texto. La técnica número 9 es la de la anécdota. Se usa para introducir un tema de una forma más agradable y que además capte la atención de nuestro receptor. Suele emplearse en escritos generales, es decir, cualquier escrito puede comenzar con esta técnica. Y lo importante es pensar en una anécdota que presente alguna relación con el tema que voy a trabajar. Por ejemplo, caminaba descuidadamente por la avenida principal, en dirección a la parada de autobuses. Traté de cruzar la calle, pero venía un hombre en bicicleta. Ingenuamente esperé a que pasara frente a mí para poder avanzar, pero en ese preciso momento se lanzó sobre mí y me arrancó de un tajo la cadena y la cartera. Vean que esta anécdota se relató y está directamente relacionada con el tema de la delincuencia juvenil. Entonces, una vez que se relata la anécdota, ya se puede continuar en el segundo párrafo con el tema a tratar. Muy bien, ahora que ya conocimos las diferentes técnicas para poder redactar una introducción, voy a explicar las instrucciones del ejercicio práctico número 4, el cual tiene un valor de 10 puntos y 5%. Recuerden que en clases pasadas les mencioné que dependiendo del ejercicio, puede ser que se les asigne el 5% de este con solo la entrega y reciban una retroalimentación de mi parte, y en otros sí se califique por medio de puntuación o escalas de desempeño. ¿Recuerdan ustedes que el ejercicio práctico número 1 consistió en realizar una planificación textual? En esta, ustedes eligieron un tema, redactaron un tema, un título para un futuro ensayo con base en una noticia. Todas las personas que entregaron este ejercicio práctico número 1 recibieron de mi parte una retroalimentación. La idea es que ustedes hayan prestado atención a esas sugerencias, las hayan corregido y con esa planificación vamos a trabajar en varias clases. La idea es que redacten una introducción a partir de esa planificación. ¿Cómo se va a calificar? Bueno, se va a calificar con esta escala de desempeño. Observen que hay 4 indicadores. El primero dice, elabora un párrafo de introducción según su estructura. 3 puntos si el párrafo cuenta con su idea principal y 2 o más ideas que la complementan. Esto está relacionado con el tema que estudiamos la semana pasada. 2 puntos si el párrafo se compone de varias ideas, pero no se logra distinguir la función de cada una de estas. Y 1 punto si el párrafo se compone de una sola oración. Luego, elabora un párrafo de introducción. Lo máximo son 2 puntos si el párrafo de introducción se basa en alguna de las técnicas estudiadas en clase. Y 1 punto si el párrafo de introducción no se basa en alguna de las técnicas estudiadas en clase. El tercer indicador dice, emplea la planificación textual para la escritura del párrafo de introducción. Valor máximo 2 puntos si el párrafo de introducción se basa en la planificación textual presentada en el ejercicio práctico 1. 1 punto si el párrafo de introducción no se basa en la planificación textual presentada en el ejercicio práctico 1. Y finalmente, redacta su párrafo atendiendo las normas ortográficas que establece el español. 3 puntos si el párrafo de introducción atiende en su totalidad las normas ortográficas del español, es decir, si escriben utilizando correctamente la mayúscula, el uso de las letras, la acentuación y los signos de puntuación. 2 puntos si el párrafo de introducción atiende en parte las normas ortográficas del español. Y 1 punto si el párrafo de introducción no atiende ninguna de estas normas ortográficas del español. Un 0 si no hay evidencias de la entrega de este trabajo.
La idea es, como lo hemos hecho en las demás clases, que ustedes aprovechen el tiempo del curso para poder realizar este trabajo. Recuerden que pueden hacerme cualquier consulta, pregunta, a través del WhatsApp del grupo que tenemos. También me pueden escribir un mensajito privado o me pueden escribir al correo institucional. Espero que la clase haya sido de su agrado y que haya también quedado muy claro las diferentes técnicas para escribir una introducción. Hasta luego.